Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, en fin, bueno, cada uno lo verá cuando pueda. Eh, lo que les quiero presentar ahora ya para terminar, digamos, esta primer unidad en la que empezamos a reflexionar respecto de la mirada y el sexo y la cuestión de cómo la mirada enmarca o determina sobre todo la diferencia sexual. Me voy a detener en un aspecto particular que tiene que ver con el lugar de las escritoras en el campo cultural, en el sistema literario, en las revistas. Bueno, en realidad me voy a dedicar más puntualmente a las escritoras argentinas en la literatura argentina y en ese sentido cómo se manejan dentro del campo intelectual. Bueno, ahora para eso vamos a partir de una serie de ideas que yo no voy a desarrollar demasiado. En todo caso, si a alguien le interesa que yo lo desarrolle un poco más, lo que les pediría en ese caso es que nada, me lo digan y entonces les paso bibliografía y demás. Pero en principio lo que vamos a decir es lo siguiente. En plena etapa de modernización de la ciudad de Buenos Aires, hay cuestiones que yo estoy segura que ustedes ya manejan, que tiene que ver con esto de cómo aparecen cuestiones típicas de la modernidad, la cuestión de la masa, la cuestión de la gran presencia de personas en el sentido de la masa, de la metrópoli, el crecimiento de la ciudad, la metrópoli, las grandes cantidades de gente. No sé, pienso por ejemplo en poemas clásicos como el de Baudelaire, cuando le escribe a una pasante, y en ese sentido muestra, ¿no?, esto de cómo se pierde esa mujer de la que medio se enamora y se le pierde en la multitud. Pienso El hombre en la multitud de Poe, digo, por pensar en relatos bastante clásicos para pensar la modernidad. Bueno, pero en medio de todo esto, lo que yo quisiera hacer hincapié es que yo creo que es muy importante cómo aparece la mujer como sujeto. ¿Por qué digo esto? No porque yo no estoy tan de acuerdo con cierta idea, que bueno, que no voy a desarrollar, pero simplemente menciono, que es la de Nancy Armstrong, cuando dice que la mujer es el verdadero sujeto de la modernidad. Me parece que eso es un poco difícil de traer, digamos, a la Argentina, pero sí tiene cierto protagonismo por lo siguiente, porque claramente aparece como es un otro novedoso del cual se habla, básicamente. Digo, se la describe, se la pinta, se la dibuja. De hecho, yo les quería mostrar una serie de imágenes que en este caso son nada más que ilustrativas, no es mucho más que eso. Pero lo digo esto en relación, porque ya que estábamos con el tema de la pintura y demás, que es un tema en el que no me voy a meter, pero me parece que está bueno para ilustrar cómo aparecían representadas algunas mujeres, porque efectivamente el cuerpo, el modo en que se viste la mujer, el cuerpo de la mujer y el rol o el estereotipo femenino que va a aparecer en la ciudad es un gran tema, digamos, en plena modernidad de la ciudad de Buenos Aires. Por eso lo traigo. Acá son, ya les digo, son simplemente imágenes para ilustrar lo que estoy diciendo, pero no me voy a detener en ellas porque no las voy a analizar. Eh, Algo que, ya que veníamos con el tema de las mujeres y el arte, lo que les quiero comentar es que sí había varias artistas en los años 20, y en ese sentido simplemente yo voy a traer a una. No sé si vieron el año pasado una muestra que hubo sobre Nora Borges, que nada, fue bellísima, realmente muy, muy interesante la muestra, y que rescató un montón de obras que me parece que no estaban tan expuestas o no se conocían tanto de Nora Borges. En realidad yo personalmente la conocía fundamentalmente por las tapas. Ella ha hecho las tapas de los libros más clásicos de la literatura argentina, como ustedes saben seguramente, de principios del siglo XX. No conocía tanto su obra, y la verdad que tiene cuadros muy lindos. Bueno, y acá, y esto ya para ir a una cuestión más puntual, me voy a detener un poquito en este cuadro de Berni, no porque vaya a hablar de Berni específicamente, sino que voy a hablar del personaje que él construye. Lo que podemos ver en este cuadro es una costurera. Esto ya ha sido bastante analizado respecto de cómo la joven que está ahí medio bailando sería de alguna manera como la mujer futura, que se independice, saldría de la esclavitud que supone la costurera, etcétera, etcétera. Pero
a lo que yo quiero ir es a lo siguiente, que la costurera, es más, la costurerita es un gran personaje de los 20, que me parece que es interesante transitar para pensarlo en relación a qué pasa ahí con la representación de la mujer en los años 20. Y este gran personaje en realidad aparece, yo diría, digamos, que el origen de este personaje tiene que ver con un poema que se llama La costurerita que dio el mal paso. Supongo que les sonará, porque más allá de que conozcan Evaristo Carriego, que es el autor, o que incluso conozcan el poema en sí, nada, es como un personaje emblemático, digamos, de la época, porque no solo va a seguir apareciendo, va a aparecer muchísimo digo, si ustedes recorren un poco la literatura y el periodismo de esta época, es como un personaje bastante recurrente. De alguna manera, por eso también aparece, digamos, en este cuadro de Berni. Se hace una obra de teatro, aparece en el tango, o sea, aparecen canciones, folletines, obra de teatro. Hay una película también que se llama La costurerita que dio aquel mal paso. Y efectivamente, no sé si lo están sospechando, pero efectivamente lo que aparece es la narración, digamos. O sea, y esto lo hace Evaristo Carriego cuando arma toda una serie de poemas que cuenta, que va contando la historia de este personaje femenino. Esperen que quiero pasar la filmina, a ver si puedo pasar a la próxima. Evaristo Carriego arma toda una serie, como les decía, que sería como la serie de la costurerita. Son varios poemas, yo acá solamente traigo uno, que es como el más conocido. Y es un poema que de alguna manera construye algo que se va a ir repitiendo bastante respecto del estereotipo de esta figura femenina. Lo voy a leer porque si no, no me imagino cómo lo podemos analizar. Dice: la costurerita que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad, con el sinvergüenza que no la hizo caso después, según dicen en la vecindad. Se fue hace 2 días, ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras tan sin razón. Aunque a nada llevan las conversaciones, en el barrio corren 1000 suposiciones y hasta en algo tan grave se llega a creer. Qué cara tenía la costurerita, qué ojos más extraños esa tardecita que dejó la casa para no volver. Bueno, es mucho lo que podríamos decir de este poema. Yo me voy a centrar solamente en algunas cuestiones y una tiene que ver con algo que ya aparece con el diminutivo, que es la figura de la mujer aniñada, ¿no? La mujer víctima, aniñada, víctima de algo, ¿no? O sea, en principio sería víctima de la explotación laboral, que es lo que efectivamente sucede con las costureras, sobre todo porque es trabajo a destajo lo que hacen. Esto está bastante trabajado en la historia. Por el otro lado es la que, o sea, representa la caída en la sexualidad, claramente la que se deja engañar, y se deja engañar por este personaje que aparece acá nombrado como el sinvergüenza, que después va a tener otros nombres y va a tener que ver con un hombre fundamentalmente de clase social superior. No, o sea, sería un hombre de clase media, si ya de clase baja. Entonces aparece acá la fantasía del ascenso social, o sea, y esto tiene que ver con algo que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con pensar al matrimonio y al buen matrimonio como un lugar de ascenso social. El tema es que lo que aparece acá es el engaño con la caída en la sexualidad, seguramente el embarazo, y esta figura del murmullo de las otras, digo que las compañeras, la vecindad, no casualmente en femenino me parece, que sirven para controlar y condenar en términos morales esa figura de la caída en la sexualidad. Otra cuestión que aparece acá, que sería como medio clásica de la modernidad, es esto de, que es muy Carriego, digamos, que es la construcción del barrio, y esto aparece mucho en los tangos, seguramente les están resonando un montón de tangos en este sentido, cuando digo esto, que es la construcción
del barrio como el lugar ideal, el lugar sano, donde ahí está lo bueno, lo tranquilo, lo sano, etcétera, etcétera, en contraposición a la perversión, que sería el centro de la ciudad, en donde están las luces, está la atracción, pero también está la prostitución y está la perversión, porque efectivamente acá juega una hipótesis que es muy común en esta época, en la representación de la figura femenina en esta época, que es que la mujer trabajadora, que es la que circula por la calle, acá hay una cosa muy interesante, que es que en esta figura tan condenada, digamos, de la costurerita, ¿no? Atrás de esta victimización hay una figura bastante complicada en cuanto se la condena, lo que aparece es esto de que es el problema de que la mujer trabajadora va directo camino a la prostitución, porque está en la calle, ¿no? Entonces está en la calle, está bajo la mirada masculina, está al acecho de un montón de hombres que estarían desesperados por nada, por engañarla, por suponerla caer, etcétera, bueno, todo lo que se pueden imaginar a partir de esto. Esto es una especie de mito muy común que aparece muchísimo, y el personaje que se contrapone, el personaje femenino que se contrapone dentro de esta misma lógica, estamos hablando de una lógica claramente falocéntrica, es la de la prostituta, porque en ese sentido la prostituta es la que conoce la calle, la que no corre peligro en la calle, la que trabaja, la que gana dinero, la que tiene un departamento, o sea, la mujer independiente en un punto, tiene todos los valores morales connotados en la prostituta. Por eso, o sea, aparece este vínculo tan directo, porque efectivamente el personaje que no aparece acá es la mujer independiente, digamos, ¿no? O sea, la mujer intelectual, independiente, etcétera, es la que no aparece en o la que no se quiere que aparezca, digamos, en todo este estereotipo. Bueno, como les decía, efectivamente es una figura que se reproduce de muchísimas maneras y que forma parte de un estereotipo femenino, obviamente falocéntrico, que reproduce esta imagen sometida de la mujer. Y ahora lo que les quiero mostrar, a ver si lo puedo pasar fácilmente, lo voy a tener que mirar acá, perdónenme, pero no me va a quedar otra. Bueno, esto es simplemente, nada, una foto de la novela semanal en donde aparece la costurerita, en el 26 va al cine, bueno, esto que les nombraba recién, y en 1921, bueno, entre los años 19 y 20, acá me estoy adelantando en realidad a otra clase, pero entre los años 19 y 20, Alfonsina Storni escribe una serie de columnas femeninas. Dentro de toda su producción, que es bastante grande, se dedica a esto. Bueno, entre ellas, una la llama La costurerita a domicilio. Esto es lo que yo llamaría un texto, ahora sí feminista, ¿no? Como lo estábamos pensando la clase pasada en relación a cómo piensa Pollock la lectura feminista sobre el archivo. ¿Por qué digo esto? Porque Storni claramente detecta varias cuestiones en esta operación del imaginario cultural. La primera, no voy a leer la cita, espero que la vayan leyendo mientras yo hablo, si eso no es muy complicado, bueno, espero que no, en todo caso después les puedo facilitar la crónica, pero lo primero que ella detecta es quién es el enunciador de este relato, ¿no? Me parece que es interesante, porque es un modo de ubicar no solo el autor, sino el sexo del autor, que es una cuestión no menor respecto de lo que estamos hablando. Cuando dice a los poetas lánguidos, ¿no? Esto de salir a la calle a la misma hora que lo hacen las estrellas, bueno, ha hecho gastar cesadas carillas, a los poetas lánguidos. Entonces acá pone, no solo que es el autor y es un autor de sexo masculino, sino que es una construcción. Acá claramente está hablando de construcción. Entonces va a empezar la parodia, ¿no? En esta figura irónica, digamos, de costurerita, empieza a ironizar respecto de esa figura, porque efectivamente Alfonsina no le cree, digo, esa figura de la victimización, que ya vamos a ver que es bastante más complejo esto en Storni, pero en principio lo que aparece acá es que no le cree porque lo que ella hace es decir claramente cuál es el interés de la costurera. Entonces el interés de la costurera no es la caída en la sexualidad, no pasa por el deseo, sino que pasa
por el ascenso social. Pasa por, yo cambio el sexo por una corbata. Esto quiere decir, lo cambio por un matrimonio que a mí me permita entonces ser una esposa, ser mantenida, no tener que trabajar y ascender socialmente. Que en definitiva es eso lo que está viendo ahí Storni en cierto estereotipo femenino, y en ese sentido fíjense cómo aparece acá la construcción de esta masculinidad. Digo, esta masculinidad que es el sinvergüenza en Carriego, en este caso pasa a ser una corbata, un sueldo, un sueño dorado. Esa sería la metonimización, digo, por medio de la metonimia, esa sería la reducción que se hace de ese estereotipo, que hace de ese estereotipo masculino Storni, y me parece que esto es un modo de intervención feminista frente a esa construcción del imaginario, ¿no? Por eso se los traía y por eso les traía este personaje. A ver a dónde vamos. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a ir a una cuestión un poquito más general, que es cómo aparecen representadas las mujeres, cómo aparecen los cuerpos de las mujeres y cómo aparecen vestidas. Yo lo voy a decir en un... O sea, lo que voy a mostrar es poco en relación a todo lo que podría mostrar, porque el archivo es muy generoso en ese sentido. Pero cómo aparecen las mujeres en la revista, en este caso en la revista Caras y Caretas. Estoy como tomando varios números. En general están todos entre la década del 20 y el 30. Y efectivamente el cuerpo femenino aparece en varios lugares distintos. Aparece la pose, digo, una cosa que quiero que detecten es la pose, o sea, cómo se aparece, si aparece sentada, si aparece parada, cómo está vestida. Las mujeres aparecen en varios lugares, en este caso acá lo que tienen es una tapa, también aparece mucho en las publicidades. Acá, por ejemplo, lo que tienen es un concurso de belleza, esto Caras y Caretas lo usaba muchísimo, que es el concurso de belleza, y aparecen tanto las mujeres como los bebés. También hay concurso de belleza de bebés, que si un día están muy aburridos pueden buscar en el archivo y entretenerse con eso. La moda, las fotos sociales, son muy comunes las fotos sociales de matrimonios, etcétera, etcétera. Hay muchísimas columnas de moda, de cómo, cuál es la última moda, cómo se tienen que vestir las mujeres, etcétera. Aparecen muchas veces dibujos como estos, que como pueden ver son dibujos que realmente son preciosos respecto de las estéticas y cómo se va jugando con la estética. Que bueno, no voy a decir mucho más allá de eso, pero que realmente son bastante atractivos, la verdad que los dibujos son, la verdad que son bellísimos. Y también otra cuestión que de alguna manera quiere confirmar esta fuerte feminidad de este cuerpo, tiene que ver con las notas, y créanme, porque no le voy a dar otra opción, que son muchas las notas de este estilo que ahora les voy a mostrar, o sea, que tienen esta intención, que es la de afirmar la diferencia sexual. La gran preocupación ante la inserción de la mujer en la modernidad es que deje de ser mujer. O sea, cuando la mujer empieza a ocupar lugares que se suponía que eran masculinos o tradicionalmente masculinos, la calle, el trabajo, una revista. Piensen que la revista Caras y Caretas, por ejemplo, tiene muchísimas colaboradoras que son mujeres. El gran temor que aparece es este problema de la pérdida de la condición femenina, y en ese sentido aparece este temor de que se derrumbe, parecería que es muy fácil que se derrumbe la heterosexualidad, ¿no? Ese monumento de la heterosexualidad tan fuerte. Bueno, en ese sentido es que les decía, aparecen muchas notas del estilo como este título que pueden ver, que dice cuando la mujer se viste de hombre, y si bien ustedes pueden leer, yo voy a citar un poquito y la comento. Dice, el pelo recortado, el vestido sastre, el grueso abrigo de corte masculino, el sombrerito de fieltro, rasgos masculinos, esto lo dice la nota, que habla de la mujer que se quiere emancipar, o de las mujeres que se quieren emancipar. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, que si una mujer
se viste con ropa, o ni siquiera con ropa de hombre, porque esto no es ropa de hombre, pero con ropas que parecerían o que se acercarían a la ropa de los hombres, necesariamente se masculinizarían. En ese gesto de masculinizarse, fíjense qué interesante, que es que no es una amenaza tanto porque dejarían de ser mujeres, cosa que aparecen en otros textos, sino porque hablan de la emancipación femenina. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? Acá de lo que se está hablando es del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque efectivamente había un movimiento feminista que justamente apuntaba a esta figura, que era la emancipación, que es la gran palabra del feminismo de los 20, la emancipación de la mujer. No es una cuestión menor. Piensen que hasta 1926, creo que esto ya lo dije en otra oportunidad, pero insisto porque me parece que es el dato clave para pensar en la importancia de esto, la mujer era considerada menor de edad, digamos. Entonces, no es menor pensar acá en la emancipación femenina, cuando efectivamente hay un movimiento feminista que está planteando varios temas, digamos, y esto es una cuestión que también aparece en otras notas, ¿no? Respecto del divorcio, de los derechos civiles, etcétera, etcétera. Y entonces acá me voy a tener en otro enunciado, que sería: el bello sexo ha copiado del traje del sexo feo. Esto se repite al infinito, esto de decir que, o sea que la palabra, el adjetivo bello es sinónimo de femenino y feo sinónimo de masculino, es un clásico, pero es un clásico hasta tal punto que la adjetivación que uno diría está en la diferencia sexual es una adjetivación que no solo todo el tiempo aparece cuando se está hablando de la mujer, fundamentalmente, porque en el caso cuando se está hablando de hombres no es necesario reafirmar la masculinidad porque es hegemónica, digamos. Lo que es necesario reafirmar es que las mujeres no pierdan la feminidad, porque si la perderían dejarían de ser un otro, entonces ahí, digamos, el falocentrismo estaría medio en problemas. Este lenguaje pasa directamente y sin ningún problema a la crítica literaria. Esto lo vamos a ver en breve. Bueno, la nota sigue con una cantidad de ejemplos de culturas exóticas y respecto de qué pasaba con las mujeres que se vestían de hombre en diferentes culturas, bueno, etcétera, etcétera, que no es una cuestión en la que yo me vaya a detener ahora. Pero vamos a ver entonces cómo aparecen representadas las escritoras. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración, que es la siguiente. Ustedes me podrían preguntar por qué yo estoy haciendo todo este relevamiento en Caras y Caretas si no lo hago en revistas literarias. Digo, ¿por qué no hago esto en Martín Fierro, en la revista Nosotros, Nosotros, Martín Fierro, bueno, en fin, en las revistas que están siendo las revistas literarias de la época? No es muy distinto lo que pasa. En principio, yo esto lo he hecho en otros trabajos, que ahora no lo voy a desarrollar porque sería muy largo. Lo que sí les puedo contar es que no es muy distinto de lo que aparece acá, el tipo de representación que aparece, ni tampoco el tipo de adjetivación respecto de la escritura de lo escrito por mujeres. Pero la diferencia es una diferencia que Pollock explicó muy bien, que tiene que ver con que son pocas. Digo, en las revistas literarias en realidad aparecen muy pocas mujeres que escriben, y ahí aparece muy fuerte la figura de la excepcionalidad, cuestión en la que ahora me voy a detener un poquito. Y en cambio, en las revistas de divulgación masiva, como El Hogar, El Mundo, como el diario La Nación incluso, que es un diario, ya sé, no es una revista, o como Caras y Caretas, aparecen muchísimo las mujeres. Y yo creo que eso tiene que ver con otra cuestión, que es una hipótesis que tengo, que en realidad habría que probar, digamos, yo no la probé del todo, pero sospecho que algo de razón tengo, que es que las escritoras encontraron en las revistas de divulgación masiva, que no son tan estrictas respecto de entrar o no en el canon, un espacio de consagración y un espacio un lugar de aparición en este sentido. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común que aparezcan en El Hogar, en Caras y Caretas,
notas del tipo que tienen en esta filmina con este tipo de enunciados, como nuestras escritoras, nuestras poetisas, nuestras escritoras. Hay muchos reportajes. Reportajes a escritoras que hoy podríamos decir son canónicas y reportajes a escritoras que no son canónicas hoy en día, pensando en el canon en sentido tradicional. Y en ese sentido le dan mucho lugar a las escritoras. Y hay algo acá que quisiera traerles, digamos, como idea, como hipótesis que estoy pensando, que tiene que ver con que, en términos hegemónicos, el discurso frente a las escritoras está marcado por dos palabras completamente contradictorias, que son la excepción y la desmesura. ¿Por qué les traigo esta idea? Porque en realidad la construcción de la escritora, por un lado, está marcada por la construcción de la figura femenina, en el sentido de la pose que tiene que tener, la construcción de la feminidad que tiene que tener, cómo tiene que estar sentada, cómo tiene que estar vestida, etc. Y aparece mucho el realce de ese excepcional, la figura de la excepcionalidad. En este caso, yo acá les estoy poniendo en la filmina una nota que no pertenece a una escritora, la nota, pero bueno, como justo decía una mujer excepcional, me venía bárbaro para mostrárselos, pero les aclaro que no es una escritora, es una estafadora que es un desastre, me parece que en Francia. Pero bueno, la otra palabra clave, digamos, en ese sentido, es la de la desmesura, porque otra figura bastante común es esta de decir que hay muchas escritoras, hay muchas poetisas, o sea, hay tantas que no se pueden ni nombrar. Esto la crítica literaria lo dice muchísimo. Acá en esta filmina sí estoy siendo un poquito más honesta porque estoy poniendo una filmina que ahí no se ve bien el título, pero el título es 200 mujeres de talento que escriben en nuestro país, Juan José Reilly, y son, bueno, muchísimas fotos, 200 fotos, no las conté, pero serán 200 fotos de mujeres que escriben. Imagínense que acá aparecen un montón de nombres canónicos y no canónicos. Y efectivamente los dos estereotipos que marcan los lugares de la misoginia respecto de la crítica, y acá aparecen los problemas respecto de la inserción de las escritoras en el sistema literario de la época. No estoy hablando todavía, no hablaré de qué sucede más tarde con la historia de la literatura, etcétera, sino de la época. Tiene que ver con todas estas figuras, o son excepcionales o son tantas que son innombrables, ¿no? Entonces, en los dos lugares aparece el vacío, digo, en ninguno de los dos lugares aparece la escritora propiamente dicha, en el sentido en que bueno, en que en realidad parece que no conocemos a partir de esto a las escritoras, y sí las vamos a conocer, diría yo, cuando aparezcan los momentos de resistencia, porque ¿qué pasa? La mujer como escritora, cuando se inserta en el campo intelectual, está necesariamente atravesada por estos prejuicios. Digo, este velo de género es lo que padecen las escritoras cuando entran al campo intelectual. Y esto se lo demuestran en un montón de maneras. Y ellas resisten. Digo, los grandes personajes canónicos de la literatura argentina de esta época resisten seguro. Vamos a ver algunos ejemplos, porque no podría tomar todos, pero me parece que es interesante pensar esos lugares de resistencia como modos de intervención feminista, ¿no? Cómo aparece ahí una percepción que yo diría feminista respecto de, en esa resistencia a ese lugar heteronormado que propone, digamos, la sociedad en estos años. En esta filmina que les traigo, lo que aparece, bueno, son los retratos. En este momento tienen la primavera de nuestros escritores, y aparecen dos mujeres en este universo de escritores, que son Alfonsina Storni, que es la que aparece abajo a la izquierda. Si ustedes ven la izquierda o la derecha, yo no sé, porque creo que ven, nunca, bueno, pero aparece acá, creo que el mouse ustedes lo ven. Esta es Alfonsina Storni, que está sentada en una pose bastante amable y agradable en este sentido, y esta que aparece acá es Victoria Ocampo. Bueno, y después una serie de escritores que estaban ahí dando vueltas.
Ahora, cuando yo les decía, no lo voy a probar mucho más que esto porque sería demasiado, pero en este caso les traje un ejemplo, porque ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿cómo aparece esa escritura misógina, podemos decir, en la crítica literaria? Bueno, efectivamente aparece mucho, por eso que yo les decía de la adjetivación sexual frente a las escritoras. Yo acá les traigo un ejemplo que es ante un libro de poemas, es un libro de María Luisa Carnelli. María Luisa Carnelli es una escritora no demasiado conocida en estos años ni después a lo largo de la literatura. Yo la analicé bastante porque la verdad que es una escritora muy interesante para analizar, en este caso de un libro de poemas. El libro se llama Mariposas venidas del horizonte, y me vino bien, por un lado, digo, por si a alguien le interesa profundizar más en la obra de Carnelli, y por el otro, porque me viene bien como ejemplo de cómo aparece esta escritura de la misoginia. Entonces dice, lo leo y ahora lo comentamos, dice: sea mujer, sea hombre, quien leyere los sutiles y elegantes conceptos que la mujer pródiga sabrá emocionarse. Tiene María Luisa Carnelli una condición rara en el gremio de la feminidad poetizante. Fíjense que acá ya la ubica dentro de un subconjunto, que sería el de las poetas, que no es el mismo que el de la poesía en general. La de dar a sus versos tonos viriles sin dejar sus suavidades de mujer, o sea, un andrógino directamente, ¿no? Lo que aparecería acá, que nos parecería muy interesante para pensar, es una escritura andrógina, porque si tiene versos viriles sin dejar las suavidades de mujer, quiere decir que ha logrado mezclar los sexos, ¿no? Bueno, no asombra en la época este tipo de adjetivaciones o este tipo de valoraciones de la crítica, en donde en realidad hay una valoración sexual y no estética en definitiva, ¿no? O sea, no se la ubica, digamos, como poeta en el sentido si cómo escribe, etcétera, etcétera, sino que directamente se la valora en función de si llegaría a ese campo de la literatura que sería la figura de el poeta, o no, o quedaría en todo caso en la subliteratura. Esto lo dice Roberto Giusti, que es el director de la revista Nosotros, que sería la de la poesía. Bueno, esto mismo se dice de Storni, por ejemplo, que Storni es muy buena su poesía, pues llegó a ser un poeta y pudo superar la subliteratura de las poetisas. Bien, esto simplemente como ejemplo, digamos, de cómo aparece ahí la escritura misógina. Otro lugar que a mí me parece que es interesante para pensar en términos de intervención feminista es lo que hace una periodista que colabora muchísimo en Caras y Caretas, que se llama Adelia Di Carlo. Adelia Di Carlo escribe mucho, escribe varios textos distintos, entre ellos tiene esta columna que ella llama Mujeres de Actuación Destacada, en donde aparecen un montón de figuras femeninas que son mujeres que actúan en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, que por alguna razón se destacaron en varios ámbitos. Digamos. Pueden ser artistas, pueden ser escritoras, pueden ser médicas, que es otro personaje bastante interesante de la época. Y entonces ella acá lo que hace es una biografía, pero es un trabajo muy interesante, porque ahí es un trabajo bastante documentado de cómo armar la biografía de estas mujeres y cómo contar cómo son ellas, qué es lo que hacen, cómo son, etcétera, etcétera. Es muy interesante realmente bucear en estas columnas para ver cómo construye esas biografías y en ese sentido cómo se distancia del estereotipo femenino, de lo que sería la feminidad hegemónica, digamos, ¿no? O sea, es el lugar de lo heterogéneo o de lo femenino, diría quizás Pollock, lo que aparece claramente en estas columnas que los invito a rastrearlas en la revista Caras y Caretas. Otro ejemplo que les podría traer acá, les que traigo acá, aparece en la revista La Literatura Argentina, y lo que aparece acá es respecto del problema de los concursos y cuando en los concursos aparecen o no las mujeres como ganadoras, ¿no? Que en los 30 esto fue toda una discusión respecto de si aparecen o no aparecen escritoras, y acá aparece
una escritora que es Raquel Adler. Esto lo trabajó muy bien Laura Cabezas en su tesis de doctorado, en algunos artículos que escribió, pero es muy interesante el análisis que hace tanto de la revista como de la figura de Raquel Adler, que es la figura de una ensayista, la verdad que es muy interesante para pensar como como una imagen bien distinta, digamos, de cómo pensar ahí el rol de la mujer en el campo intelectual, cómo pensarla como trabajadora. Ella está bastante preocupada en la figura de la escritora, no como excepcionalidad, sino como trabajadora, digo, como alguien que está poniendo el cuerpo para estar en el campo cultural. Bueno, a ver, espérenme un poquito que ahora me voy a dedicar a dos ejemplos. Voy a trabajar sobre dos ejemplos, nada más. La verdad que podría haber muchos más, digo, porque esto que yo voy a hacer nada más que con Salvadora Medina Rubia y con Victoria Ocampo, y lo voy a hacer bastante acotado y bastante brevemente, podríamos hacerlo con otras escritoras, digo, podríamos hacerlo con Alfonsina Storni, con Nora Lange. Es muy interesante bucear acá para ver cómo se posicionan, digo, esto que yo decía en otro video respecto de la cuestión de la performatividad, de cómo algunas escritoras fueron muy conscientes de que la feminidad, el modelo de feminidad hegemónica, era en realidad un estereotipo que había que actuar, era un modelo de acción al que se podían adaptar o no, pero que estaban coercionadas a estar ahí, ¿no? Como un modelo subjetivo, pero que efectivamente querían escapar de ese lugar. Y algunas escapan más, menos, hay un montón de matices respecto a esto. No es que con esto podemos decir, bueno, no sé, Salvadora, Victoria, qué sé yo, Alfonsina y alguna más, eran feministas porque transgredieron. Yo no sería tan directa en hacer ese tipo de afirmaciones, porque son afirmaciones que a veces nos llevan como a idealizar ciertos gestos, que creo que son gestos valorables, como subversivos y como feministas, pero me parece que no hay que idealizarlos demasiado, me parece que hay que profundizar para ver todos los matices que aparecen ahí, ¿no? Y otra cuestión que me parece que es interesante a nivel metodológico, que es que yo no quiero caer en eso, si bien parecería que caigo, porque estoy mostrando nada más que dos ejemplos, pero de todas maneras no quiero caer en esto, que es que yo creo que no son excepciones. Digo, estas mujeres que son presentadas como excepcionales y que han tenido acciones realmente muy subversivas y muy interesantes para pensar, no son excepcionales en términos de que, si hablo de excepción, estoy hablando de la construcción de la heroína, y en ese sentido, lo digo en términos de Pollock, ¿no? En ese sentido estaría haciendo una construcción falocéntrica de esa subjetividad, y no me interesa hacerlo porque siento que, o sea, no me interesa por una cuestión ideológica, digamos, porque lo estoy pensando desde el feminismo, y porque aparte hay otra cuestión que me impide, que es que siento que no estaría siendo fiel al archivo en este sentido, y acá estoy siendo un poquito peligrosa con lo que estoy diciendo, un poco discutible, pero por el hecho de que, como había muchas escritoras, ellas sabían que había muchas escritoras, que no estaban tan solas en realidad. Hay una construcción de la escritora en soledad o que lucha sola, etcétera, etcétera, pero yo discutiría muchísimo esa construcción, porque se han perdido un montón de archivos o no, habrá que hacer más investigación, etcétera, etcétera, pero para mí no estaban solas ni eran pocas, digamos, a eso me refiero. Lo digo en un sentido amplio, lo digo en relación a la mujer trabajadora, lo digo en relación a las escritoras, a las periodistas, digo, había directoras de cine, había periodistas, había guionistas de cine, en fin, era un panorama no tan, las mujeres no eran una alteridad tan absoluta como de alguna manera el discurso falocéntrico nos lo quiere transmitir o como lo hemos reproducido, digamos, a lo largo de tanto tiempo. Bueno, vamos entonces a Salvadora.
Podríamos decir un montón de cosas de Salvadora Medinarrubia. Yo no la voy a presentar como escritora porque eso haría que en realidad esto, yo ya voy por 40 minutos de este video, se está haciendo demasiado largo, se nos va a hacer demasiado largo. Simplemente les invito a que vean, digo, empiecen a leer. Hay mucho material escrito sobre Salvadora, con lo cual, nada, vayan e investiguen un poquito sobre ella si les interesa. Lo que yo voy a traer son dos cosas muy chiquitas, también sacadas del archivo, que son las siguientes. Por un lado, lo que tienen en la filmina que están viendo en este momento es la presentación que se hizo de El vaso intacto y otros cuentos, que es un libro de cuentos de Salvadora Medinarrubia, y si bien yo sé que la imagen está chiquita, en realidad es nada más que para ilustrar, pero es esta la foto, en donde hay un montón de mujeres, en el centro está Salvadora, que es la homenajeada, digamos, en este homenaje, bueno, en la presentación del libro, ¿no? Y otro ejemplo del archivo que les quería traer tiene que ver con lo siguiente. En 1929, Salvadora va a estrenar una obra de teatro que yo, ahora que estoy pensando, yo no me acuerdo si el estreno es... Sí, porque esa reseña en realidad es una reseña teatral. Bueno, la estrena en 1929, creo que la publica también en el mismo año. La obra de teatro se llama Las Descentradas. Es una obra que yo creo que sí o sí hay que leerla en relación a otra obra de teatro, de la cual no voy a desarrollar porque sería muy largo, pero que es El amo del mundo, o Dos mujeres, de Alfonsina Storni. La de Alfonsina Storni aparece en 1927, aparte tiene como mucho más escandalosa que esta, digamos, por el personaje, por lo que representaba Alfonsina Storni en esos años. Y Alfonsina era bastante famosa, digamos, una especie de diva de la literatura en ese momento. Salvadora no tanto. Pero digo, son dos obras que para mí se leen juntas porque las dos apuntan exactamente al mismo problema, que es mostrar el problema que tiene un modelo de subjetividad femenina que se corre de la subjetividad femenina hegemónica, que es en la obra de teatro la descentrada, ¿no? La que está fuera, nunca mejor usada la palabra, está fuera del centro porque está fuera del modelo hegemónico de la mujer. Y esto tiene que ver con que tanto Storni como Medinarrubia vienen reflexionando acerca de esta cuestión, que es el no lugar o las dificultades que tiene una mujer en el mundo de la cultura, en la sociedad, digo, para vivir en la sociedad, para estar en el mundo de la cultura, para estar en el sistema literario, cuando se presenta como una mujer soltera, independiente, que le gusta leer, que le gusta escribir, que quiere publicar, o sea, que quiere ser una escritora, digamos, para decirlo rápidamente, pero que entonces no se adapta a lo que debería ser una mujer, digamos. Les voy a leer simplemente algunas citas de esta obra de teatro para que vean cuál es el tono. La obra de teatro de Medinarrubia es una obra, yo no sé si la han visto, porque hace un par de años estuvo en el Teatro San Martín, una apuesta la verdad que buenísima, muy, muy interesante, cómo estaba pensada la apuesta, la verdad que fue muy interesante porque es difícil hacer este tipo de cuestiones con una obra que aparte tiene un lenguaje un poco envejecido en cierta medida y lo respetaron, entonces es interesante, bueno, no importa, la apuesta era muy linda, ojalá la hayan visto. Bueno, ojalá que San Martín la ponga ahora que tenemos tanto streaming dando vuelta, pero bueno, les voy a leer dos citas para que vean algunos momentos, digamos, de cómo se piensa esta figura femenina. No, lo que les quería contar es esto, en Las Descentradas, hay un conflicto que es una especie de conflicto amoroso. Bueno, sería muy largo, no les quiero contar la obra en sí porque no viene al caso, pero hay un personaje que es un personaje, digamos, que es secundario, que es el amigo de la protagonista. La protagonista, bueno, se llama Elvira, y es como el alter ego de Salvadora, o sea, es una mujer que es periodista, que es provocadora, que se fuma en público, maneja autos, quiere escribir todo el tiempo, discute de política con los hombres. Bueno, es como la super mujer independiente,
tiene una amiga que es muy parecida a ella, pero es una amiga que tuvo que aislarse de su sector social, porque en realidad la dejaron de lado. Estamos hablando de sectores clase media, media alta, ¿no? Sectores cómodos económicamente, y fue aislada de su ámbito social porque era escritora, porque lo que quería era escribir, digamos, escribir y publicar. En ese sentido, Gloria, que es este personaje, que es la amiga de Elvira, de alguna manera es una especie de... es una recreación de Nora de Ibsen. Es una recreación de ese personaje, el personaje de Nora de la obra de Ibsen, que aparte fue una obra que tuvo mucho éxito a principios del siglo XX, entonces seguramente el público esto lo registró bastante. Y en un momento hace una especie de puesta en abismo, Gloria, cuando cuenta qué es lo que está escribiendo. Y ella dice que está escribiendo una novela, y en esa novela dice lo siguiente, cito: mi heroína es hermana nuestra, en ella estamos todas, todas nosotras, las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás, las que entre tanta gente burguesa somos ovejas negras, y entre las ovejas negras somos inmaculadas. Es decir, son las descentradas. Seguido de esto, empieza a contar Gloria cuáles son los tipos femeninos. Es un momento en que se arma mucha tipología de varones, de mujeres, de inmigrantes, de niños, etcétera, etcétera. Hay mucha tipología. Y entonces nombra la tipología femenina y habla de lo que sería la mujer doméstica, esto quiere decir la del crochet simbólico, la mujer del hogar. Lo que serían las sufragistas, fíjense que acá también se distancia de las sufragistas, que serían, estoy citando, esas feas marimachos, o, bueno, las mujeres excluidas de la sociedad, que son las pobres caídas, acá aparece la costurerita, ¿no? Las pobres caídas, las costureritas, las prostitutas, y las descentradas. Las descentradas sería este nuevo personaje que viene a traer Gloria en esta novela, que en realidad sería la obra de teatro, ¿no? De las descentradas. Y efectivamente lo que muestra la novela es el conflicto que tiene esta mujer en este no lugar. Por eso me parece, digamos, que es una obra de teatro muy interesante para pensarla en este sentido. En dos mujeres, que es la obra de Storni, El amo del mundo, también aparece este conflicto, esta constitución de la figura femenina, y ambas obras coinciden, y acá voy a terminar con esto, en el mismo final. A mí me parece muy interesante lo siguiente, porque la estructura que ambas obras toman es la del melodrama. O sea, aparece esto de dos mujeres que pelean por un hombre, entonces aparece esta disputa femenina por el varón por excelencia, y la que pierde es la descentrada, pero cuando la descentrada pierde, no muere como en el melodrama, sino que aparece la posibilidad del viaje. Como no puede vivir acá, aparece el otro lugar en el que estas mujeres sí pueden realizarse y ser felices con esta subjetividad que portan. ¿Cuál es ese lugar? Europa. Entonces, en ese sentido es interesante que el final propuesto sea un final que podría estar en el Museo Virtual Feminista, ¿no? Porque es un final que va al futuro, en realidad. O sea, el traslado geográfico es el traslado al futuro, ¿no? Es la mujer futura en ese sentido, ¿no? Por eso se los quería traer, o me parecía que eran interesantes, digamos, traerles este ejemplo que yo diría de intervención feminista en este sentido. Bueno. Ay, espero no verlos cansados, porque este video se está haciendo largo. La única ventaja que ustedes tienen es que como son videos los pueden cortar, pero lo pueden poner en pausa, qué sé yo. Bueno, pero ya voy a ir terminando, porque en realidad ahora voy a hablar un poquito de Victoria Ocampo, y con esto voy a cerrar. Bueno, después voy a hablar un poquito más y cierro la clase. Bueno, Victoria. Lo que les estoy mostrando en esta filmina es una reseña que es sobre un libro que escribe Victoria Ocampo, y el libro es un ensayo
que escribe Victorio Campo sobre Émile Brontë, se llama Terra Incógnita. La reseña aparece en 1935 en Caras y Caretas. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta acá es, en primer lugar, quién es Victorio Campo en 1935. Y acá hay dos cuestiones, ya les digo, tiro algunos datos, ¿no? Porque si no me llevaría en realidad como una clase entera desarrollar todo esto, pero lo que tenemos que decir es lo siguiente: Victorio Campo ocupa un lugar muy importante en el sistema literario argentino, porque es la fundadora de una revista que en los 30 y en los 40, que se llama desde los 40, va a ser central en la literatura argentina, que es Sur, que es la revista Sur. Ella la funda en 1931, la dirige hasta los años 70, es muy interesante analizar qué pasa acá con Victorio Campo, qué pasa con Victorio Campo en relación a esta revista y en el sistema literario. Digo, si ustedes quieren más bibliografía sobre esto, bueno, me la piden, pero hay muchísimo material, hay muchos textos escritos ya sobre estas cuestiones, sobre el lugar de Victorio Campo en el campo intelectual. Es un personaje en ese sentido muy atractivo para analizar. Pero bueno, de ella en 1935 los datos, digamos, que les tiro para que piensen un poco en ella son los siguientes. En primer lugar, que funda Sur en 1931. En segundo lugar, que es el mismo año en que en la revista Sur ella publica, y esto creo que lo dije la vez pasada, ahora lo estoy repitiendo, publica creo que en 4 números de Sur, un ensayo que sería fundacional del pensamiento feminista, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf, texto delicioso. Si no lo han leído, léanlo porque es una delicia. Bueno, lo publica, el texto es traducido por Jorge Luis Borges y se publica en varias partes, por eso se publica entre 1935 y 1936, después aparece como libro. Ustedes saben que Victorio Campo no solo es una gran gestora, no solo es la fundadora de la revista Sur, sino también de la editorial Sur. ¿Qué es lo que pasa acá con Victorio Campo en relación a Un cuarto propio? Lo voy a decir muy sintéticamente. Victorio Campo conoce a Virginia Woolf, queda completamente fascinada, bueno, esto es muy largo, pero queda fascinada con la imagen de Virginia Woolf. Lo que a mí me interesa traer es solamente esto, que es que Victorio Campo tiene muy en claro, ella siente claramente el modo en que la hegemonía falocéntrica trata de ubicarla todo el tiempo a ella en un estereotipo en el que no quiere estar. Y esto lo tiene clarísimo, e insisto, lo tiene clarísimo en 1935, no en el siglo XXI. ¿Y por qué se los digo? Porque fíjense lo que va a aparecer en esta reseña. Esta reseña retoma justamente esta cuestión. Yo la voy a leer la primera parte de la reseña, no sé si se lee en la filmina, pero se las voy a leer un poco al principio, porque me parece que es interesante en relación a lo que dice. Carlota Brontë, al escribir acerca de las relaciones entre las literatas y las críticas, y la crítica hombruna, quejábase así: no queríamos declarar que éramos mujeres, porque aunque nos imaginábamos entonces que nuestro modo de escribir y pensar no era lo que se llama femenino, teníamos una vaga sospecha de que las escritoras están expuestas a ser miradas con prejuicios. Notábamos cómo los críticos usaban a veces para castigarlas el arma de la personalidad y para premiarlas unas alabanzas que no son el verdadero elogio. Fíjense acá lo presente que tiene Ocampo. Esta es una cita de Ocampo, del libro de Ocampo. Fíjense lo presente que tiene acá el modo en que se adjetiva a la mujer y el modo en que se la encasilla en esto que sería la literatura femenina. Esto, va a suceder a lo largo del siglo XX seguro, acá sí podría traer un montón de ejemplos que demostrarían esto,
Y más adelante dice ahora quien escribe la reseña. Y Victorio Campo comenta de este modo, perdón, acá viene otra cita entonces de Ocampo. Aquí toca Charlotte a algo que toda mujer que escribe conoce por experiencia, aún en nuestros días. Pero la revulsiva mezcla de condescendencia y alabanza que todavía suele ofrecerse a las mujeres escritoras era mucho más nauseabunda en esta época victoriana. Fin de cita de lo de Ocampo, y dice ahora sí la reseña. Después de estas dos opiniones tan bien dadas, cualquiera se atreve a elogiar, bueno, a elogiarla. Sin embargo, la señora Ocampo no necesita madrigales floridos de la crítica en función de lo que está diciendo, bueno, y después sigue elogiando la nota. Esto se los traía en realidad para traerlo como ejemplo de cómo ya sería un lugar de intervención crítica, incluso, cómo instala en ese sentido este libro Ocampo, y lo interesante es que quien escribe la reseña, que está firmada por Eduardo del Saz, tenga en cuenta justamente esa figura, una figura, pero o sea, no esta figura, sino esta operación de intervención crítica, que es mostrar el modo en que se encasilla y entonces se oculta el valor de la obra, digamos, de una escritora, tanto defenestrándola como alabándola. Bueno, nada, con eso quería cerrar porque me parece que estos ejemplos, digamos, muestran cómo en los momentos en que aparece una construcción falocéntrica de la feminidad bastante clara, hay lugares de resistencia, hay lugares de desvío y de subversión, que yo diría feministas, que aparecen, bueno, de estos modos que les estoy trayendo. Hay más ejemplos, estos no son los únicos, la verdad que hay muchísimos. Voy a terminar ahora con la presentación y voy a comentar algo más y ya termino esto. Bueno, pero nada, se los traía, creo que se entiende por qué, o más o menos se entiende. Entonces, por último, lo que les quiero mencionar, ahora ya para ir terminando, es que hay dos objetos más sobre los que podríamos trabajar. Ustedes van a ver que yo se los pongo como bibliografía. No voy a llegar a desarrollarlos en realidad, porque la próxima unidad que yo tengo que desarrollar trabaja sobre otra cuestión, que es el de las columnas femeninas. Bueno, y ahí me meto con otro tema, pero me parece que pueden ser interesantes para pensar como objeto de análisis. En todo caso, les invito a que los lean y los hagamos como ejercicios. En todo caso, eso después veo si lo pongo o no en el foro, pero los textos a los que me refiero son dos. Uno es un cuento, que me parece que es un cuento precioso, que es Marta Riquelme, de Ezequiel Martínez Estrada, y otro son fragmentos, que ustedes esto lo van a encontrar en la bibliografía, del epistolario entre Ezequiel Martínez Estrada y Victorio Ocampo. Lo que me interesa ahí pensar es cómo aparece justamente la sexualidad y cómo aparece la cuestión de la subjetividad femenina en relación a la figura de Victorio Ocampo y cómo resiste ella ante el modelo hegemónico que todo el tiempo Martínez Estrada le quiere imponer. Eso respecto del epistolario. Respecto de Marta Riquelme, yo creo que es interesante porque ahí una de las tantas lecturas, ¿no?, que se puede hacer de este cuento que maravilloso, es cómo juega, o sea, con la claridad con la que juega Martínez Estrada con todos los estereotipos que caen sobre la escritora, digamos, ¿no? Es como que ahí eclipsa todos los estereotipos, ¿no? Podríamos decir que a partir de ese relato podríamos repensar ahí la figura de la escritora, pero me parece que es muy interesante en ese sentido. Bueno, gente, voy a dejar acá. La verdad que me cansé un poco con todo esto que dije y perdón por lo largo, la verdad que menos mal que esto está grabado y lo pueden cortar porque supongo que ustedes también deben de estar cansados de escucharme. Bueno, espero que esté más o menos claro. Los dejo y los dejo con... Esperen que
con este final así mientras corro.